están? Qué bendición, qué privilegio verles y poder hoy compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en lo personal he querido ser diligente y poderles presentar hoy y platicar con ustedes. Me emociona mucho el tiempo que estamos empezando a vivir, que nuestra iglesia está empezando a experimentar. Créanme que es un tiempo nuevo, un tiempo extraordinario. Y me llamó mucho la atención el domingo pasado cuando estuvimos escuchando a nuestro pastor respecto al tema del discipulado. Fue un tema muy interesante, todos estuvimos muy atentos a su desarrollo, pero hoy lo que yo tengo definitivamente es un ingrediente vital, es un principio vital para poder ser discipulado. De lo contrario, difícilmente logremos experimentar el ser discípulos y para menos el ser discipuladores. Así que hoy quiero abordar este principio sobre la cobertura. Así que prepárense, relájense. Ha habido bastante información ya la mañana de hoy, ¿verdad? Es muy bueno. Así que quiero iniciar con la descripción de este término como término normal y me acerqué a un diccionario y en él pude encontrar que cobertura es la acción de cubrir o proteger algo. Muy sencillo, ¿verdad? Todos lo conocemos. Y la otra es que dice que es una cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, llegó a mi mente algo básico que todos conocemos, en algún momento lo hemos utilizado o que estamos muy interesados en adquirirlo. Se me ocurría en ese momento, cuando leía esta acción de cubrir o proteger algo, pensaba en un seguro para un vehículo o un seguro médico. Entonces venía a pensar con un vehículo. Para los que tienen asegurado su vehículo, pueden transitar más tranquilamente, ¿sí? Si desafortunadamente llegan a tener un accidente, un pequeño choque, su reacción es más cómoda y más tranquila porque saben que están asegurados, ¿correcto? Bajan y dicen, no se preocupen, yo llamo a mi asegurador, tengo cobertura. Y luego se comunican e inmediatamente llega la cobertura. ¿Están de acuerdo conmigo? Es bastante cómodo, ¿verdad? Tener el seguro o un seguro médico, podemos dormir mejor. La intención para nada entonces es, o como tenemos seguro, chocarnos, o como tenemos seguro médico, enfermarnos. Pero esto nos permite poder tener un mejor sueño, ¿verdad? Se los aseguro. Pero la mañana de hoy no nos interesa, la verdad, el hablar de estas situaciones, pero quería ejemplificarlo, porque la mañana de hoy yo les voy a compartir sobre la cobertura espiritual. Y van a ver qué relación tan grande tiene con estos ejemplos que la verdad nos traen una buena luz. No hay la menor duda de lo que significa cobertura. Así que cuando vamos a pensar entonces en lo que es la cobertura espiritual, un tema vital para nuestras vidas, quiero pedirles algo. Con el propósito de comprender este principio, debemos establecer y entender la soberanía de Dios y su autoridad, su total autoridad. Dios no nos deja desprovistos de cobertura cuando nos lanzamos a la conquista en su nombre. ¿Están conmigo? Así que voy a empezar esta mañana entonces orando porque reconozcamos la soberanía de Dios. Si no reconocemos la soberanía de Dios, definitivamente va a ser muy difícil que logremos entender el concepto de cobertura espiritual y mucho menos que podamos buscar una cobertura espiritual. Así que ahí donde están, yo quiero pedirles un minuto de reflexión y puedan pensar en lo que hemos hablado hasta ahora
para prepararnos y poder hacer una oración para declarar que nuestro Dios es un Dios soberano. Así que ahí donde están, puedes cerrar tus ojos y pensar en esto. Oh mi Dios, esta mañana, todos con un corazón dispuesto, declaramos que reconocemos tu soberanía y la autoridad sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque tú siempre has proveído una cobertura para nuestras vidas. Y mi Dios, con mayor razón, cuando como guerreros tomamos la decisión de avanzar y de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, y nos avanzamos para conquistar en tu nombre. Gracias, Padre, por esta mañana gloriosa en la cual declaro que cada uno nos iremos confrontados, desafiados e inquietados con esta palabra, y que la haremos vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Denle un aplauso a Dios porque Él es soberano, porque Él es un Rey de Reyes y porque su autoridad es una autoridad buena. Amén. Pues como ya estamos entonces conscientes de ellos y hemos pactado un compromiso de reconocimiento de su soberanía, la mañana de hoy yo les voy a compartir sobre el tema de cobertura, pero vamos a trabajar sobre la vida de 3 personajes de la Biblia. Así que, por favor, abran sus Biblias y nos vamos al primer libro de Samuel. Ubíquense en el primer libro de Samuel, ahí vamos a trabajar esta mañana. Y el que no trae Biblia se pega a alguien que traiga y la comparte. Y el que trae le dice: para el próximo domingo te encargo que traigas tu Biblia. Mírelo mal, hágale una mirada a la par que no trae Biblia, hágaselo sin pena. Trae tu Biblia. Hágalo usted, no soy yo, así no tiene nada contra mí. Tres personajes, quiero llevarlos entonces, si ya están en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, vamos a ver lo siguiente. Solo quiero hacer la referencia, porque antes de entrar en detalle les quiero hablar de ellos 3 para que entendamos el contexto y veamos qué tiene que ver la cobertura con ellos 3. Así que, solo como referencia, en el capítulo 7, ustedes pueden ver y leerlo más con tiempo en casa, que Samuel es reconocido juez de Israel. Con la autoridad que él tiene, todo mundo lo reconoce. En el capítulo 9 vemos cómo Saúl es elegido rey, es declarado rey. En el capítulo 15, más adelante, tomen nota de esto, así lo leen en casa, capítulo 7, capítulo 9, y en el capítulo 15 ustedes podrán leer en la historia de la Biblia cómo Saúl desobedece. Sí. Esto entonces, hasta ahorita vamos con lo que hace Saúl, que tiene que ver Saúl en esto y Samuel. Luego entonces vamos al capítulo 16, donde Samuel, después de la desobediencia, ubiquémonos en el capítulo 16, después de la desobediencia de Saúl, Samuel unge a David. Y vayan conmigo al capítulo 16, versículo 12. Estamos en versículo 12 y dice: envió pues por él Samuel y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, oigan esto, Dios hablando
y diciéndole: este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, lugar en el que él vivía. En el versículo 17, vamos continuos, está la narración de cuando David mata a Goliat. Todo esto lo sabemos desde muy chicos, ¿verdad? El pequeño y el gigante, ¿sí? Pero entonces vayan conmigo al versículo 17, perdón, al versículo 57. Al versículo 57, donde dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, ya había pasado toda la historia que conocemos, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Esto fue después de toda la historia de David y Goliat. Y en el 58 dice: y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Era una familia normal. Él no pertenecía a una familia de reyes. Su linaje era corto, y viene y presenta a su familia. Y luego avancemos ahí mismo en el capítulo 18, en el versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Se ganó la confianza, ¿verdad? Mató al filisteo, fue a diferentes guerras, fue muy prudente, fue diligente, motivó a su gente, logró ganar esas batallas. Pero ahora veamos que sigue narrando la Biblia. La verdad que estas historias de la Biblia son muy emocionantes. Viene entonces, ahí seguido en el versículo 6, Saúl empieza a tener celos o envidia de David. Imagínense ya todo lo que David había hecho, arriesgado su vida, de todo. Y Saúl empieza a tener celos. Pero importante, recuérdense que Saúl ya había sido desechado porque había desobedecido, y David tenía el Espíritu de Dios. Una gran diferencia. Dice que en el versículo 6 que aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres y de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres, dice la palabra, que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Imagínense, había fiesta, ¿verdad? Saúl a 1000, David a 10,000. Y ahora vean qué pasó. En el versículo 8 dice: y se enojó Saúl de gran manera, no le gustó para nada, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. ¿No le falta más que el reino? ¿Solo falta que le den mi reino? Ahora dicen que mató a 10,000 y solo que me quiten a mí de rey y pongan a David de rey. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Estaba muy molesto, pero de envidia, estaba lleno de envidia. Un espíritu se había apoderado de él para cambiar su perspectiva, la que tenía en un inicio. Y dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y ahí empieza, y por eso vemos una imagen, porque relata la palabra que después de lo que leemos viene y Saúl intenta matar a David por primera vez. ¿Sí? Él tocaba su arpa y en ese momento es posicionado un espíritu en la vida de Saúl y quiere matarlo.
Es lo que vemos en esa imagen, la primera vez. Y entonces dice que todavía con eso, y David dice se conducía prudentemente en el versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Se dan cuenta? De la diligencia de David. En ningún momento viene David y se revela. Su acción, su gesto de obediencia, de sumisión, generó un mayor temor en la vida de Saúl. ¿Van conmigo? Y luego empieza a relatar la palabra de cómo Saúl empieza a generar su estrategia porque esa no funcionó, y empieza a pensar en cómo darle una de sus hijas como esposa para tenerlo más cerca. En fin, empieza a hacer de todo, inclusive darle una de sus hijas a Mareb, que al final de cuentas no se la da, sino que fue su otra hija Mical, que era quien amaba realmente a David. Pero veamos entonces en el capítulo 19, en el primer versículo, cuando Saúl ya hace toda la trama, después de que le relato esto, y él viene y hace su plan y estructura el plan para lograr matar a David. Dice entonces en el versículo 1, capítulo 19: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. El hijo de Saúl, Jonatán. Qué importante es actuar bien en la vida para tener aliados como Jonatán, ¿no les parece? Que le advirtió. De lo contrario, la historia de David posiblemente ahí se hubiera acabado. Mató al filisteo y David murió después en manos de Saúl. Eso lo diría aquí, pero no es así la historia. La palabra no nos habla de eso, nos habla de que Dios siempre va a poner en el camino a alguien que nos pueda advertir, atalayas. Y tenemos que escuchar, tenemos que estar atentos. Y luego es bien interesante en el relato que nuevamente viene Saúl y quiere nuevamente matarle. Y luego pues su esposa le ayuda y él huye. Y aquí entonces, ¿qué les quiero decir con estos tres personajes? Saúl es un rey que desobedeció. David era alguien que pastoreaba, pero luego es ungido por su valentía, por su lealtad, por su fidelidad, por su amor, y es ungido a través de las manos del profeta Samuel. Nuestros tres personajes. ¿Estamos, iglesia? Así que ahora, con estas tres definiciones, les podré hablar sobre el término de cobertura, y vayan ahí mismo en el versículo 18. Versículo 18, capítulo 19, y ahí nos vamos a quedar. Aquí está lo que quiero compartirles. Y dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Ahora quiero dividir este versículo en dos partes, para que podamos ver qué tiene que ver esto con el principio que hoy quiero transmitirles. Dice entonces que David huye y escapa y va con Samuel en Ramá, y al llegar con el profeta Samuel, viene él y le dice todo lo que Saúl había hecho con él. Ahí nos quedamos en esa parte del versículo y vamos a tratar de entender qué nos puede revelar la palabra en estas líneas. Yo escribí estas notas porque fue lo que entendí en este versículo.
Y dice que el ungido, ¿a quién me refiero con el ungido? ¿Quién es el ungido? David. Es llamado el ungido porque esto ya lo había hecho Samuel sobre su vida. Mi pregunta es, hago un paréntesis en esto, ¿ustedes creen que solo David puede ser un ungido o ustedes y yo podemos ser también ungidos? Dios nos da ese privilegio de poder ser ungidos a todos. Dice entonces que el ungido, cuando se separa de un no espiritual, busca la protección de un espiritual. El no espiritual es Saúl y el espiritual es Samuel. El mentor espiritual de David era Samuel. Ahora ustedes se dirán, bueno, si David con ya el poder que tenía mucho reconocimiento, me imagino que ya vivía muy bien, ¿va ustedes? Ya comía, ya estaba muy bien, tenía cualquier banquete en el reinado, en el lugar donde él se ubicaba, donde él vivía. Entonces, pero más sin embargo, él reconoce a un mentor espiritual, que era Samuel. El problema de David hubiese sido no tener a un mentor, una cobertura. También posiblemente la historia se hubiese acabado en esta parte. La Biblia aquí hubiera parado respecto a David. Pero como David tenía a un mentor espiritual, esto continúa. Y dice que los ungidos deben tener una cobertura espiritual. Muchas veces pensamos, o alguien piensa que como es ungido de Dios, no necesita ya de nadie. Y ese es error, porque los golpes, déjenme decirles que son muy duros. ¿Sí? Ustedes han visto, hemos visto en noticias, en muchos lugares, ver a grandes líderes caer. Por lo tanto, entonces, dice acá que los ungidos debemos, ustedes y yo, tener una cobertura espiritual. Es decir, autoridades espirituales a las cuales responder y darles cuenta en lo que dicen y en lo que hacen, en su ministerio y en su conducta. Yo los dejo 30 segundos para reflexionar. Piensen en su vida, no piensen en quien está a la par de ustedes y piensen, oí, ¿te das cuenta que tenés que tener cobertura? ¿Sí? ¿Te das cuenta? No juzguemos. Quiero llevarlos a pensar en sí mismos. ¿Cómo ustedes el día de hoy están dando cuentas, rindiendo cuentas de su comportamiento, de su conducta? Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Es importante, es importantísimo el pensar en el que como ungidos debemos de tener una cobertura espiritual, que muchas veces fallamos y empezamos a tener decisiones propias. Ustedes y yo estamos acostumbrados, muchos de ustedes, a movernos día a día en la toma de decisiones, en preguntarle a Dios cómo tenemos que salir de ciertas cosas que nos están aconteciendo. Pero muy pocos se acercan a alguien cuando se sienten muy en aprietos a compartirles de lo sucedido. Y voy a hacer una diferencia. Es muy fácil que alguien se acerque a una, llamémosle, cobertura espiritual cuando tiene que irse a quejar de alguien. Vamos a ver más adelante que David no fue a quejarse únicamente, vamos a ver qué hizo. Pero muy difícil es acercarnos a nuestra cobertura cuando vamos a llegar con nuestra cobertura a decirle y a expresarle cómo ha sido nuestra conducta en estos días. No se lo decimos, eso es secreto, secreto de Estado, nadie lo debe de saber. El punto es que cuando ese no lo deben de saber, se descubre, el edificio se derrumba. El gran líder
se cae. La persona excepcional lo puede llegar a perder todo. Así que es importante buscar una cobertura espiritual, pero veamos fundamentado, cómo fundamentarlo, cómo entender, cómo saber. Bueno, entonces, ¿con quién yo debo de ir? Se estarán haciendo preguntas. Entonces, aquí en la iglesia, en este lugar, ¿quiénes son los encargados de dar cobertura espiritual? Lo vamos a ir descubriendo. Entonces dice que David supo huir y escapar, y David supo huir y escapar, pero muchos de nosotros en algunos momentos hemos huido sin motivos, sin razón. Dice que se meten ellos mismos en problemas y huyen. Es lo que yo les mencionaba. Cuando es problema de alguien, no huimos y a veces le echamos más leña al fuego. Cuando es nuestro problema, huimos y no queremos que nadie se entere. Le temen a la confrontación y huyen. Son fieles, oigan esto, me impacta estas líneas. Son fieles a una autoridad espiritual y a una estructura organizacional, una lealtad, puntuales, responsables, intachables, de todo, son creativos, pueden tener una diversidad de dones. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que se les presenta la resistencia y la oposición. Luego huyen. No sé si en sus mentes viene alguien que haya huido de algún lugar y no lo volvieron a ver, porque en algún momento se le sentó y se le confrontó y se le pidió alguna explicación de lo que estaba haciendo, de lo que estaba sucediendo. Ahora, David no huyó de un ungido, sino de un no ungido. Muchas veces huimos de las personas que son ungidas y nos cerramos las puertas de toda bendición que Dios tiene para nuestras vidas, porque huimos de aquel que quiere confrontarnos, que quiere llevarnos, que quiere edificarnos, pero huimos de él porque no nos gusta. No nos gusta que alguien nos diga, bueno, y nos demande. Para empezar, en casa a veces es difícil que nuestra esposa nos diga, bueno, ¿y qué estás haciendo con todo este tiempo? Con la inversión de nuestro tiempo para familia, con los recursos, con los ingresos, con la economía. Esa es una cobertura. Nuestras esposas son una cobertura increíble e impresionante para nuestros actos. El punto es cuando estamos dispuestos a aceptar esa cobertura y que nuestra esposa obviamente acepte también nuestra cobertura. Eso es ideal, es genial. Pero me llama también la atención cuando habla acá y viene David y se va con Samuel a un lugar que se llama Ramá. Me llamó la atención e investigué un poquito sobre Ramá y encontré que Ramá en el hebreo significa altura. Entonces yo empecé a meditar en esto y dije, bueno, entonces David lo que estaba buscando era un lugar alto, ¿correcto? Si Ramá significa altura, estaba buscando un lugar alto para ir a buscar esa cobertura, para alejarse de todo aquello que lo iba a destruir. Y muchas veces lo que nos toca, no buscamos la altura, sino buscamos mala influencia. Y la mala influencia también siempre está listísima. Y cuántas cosas no hemos oído nosotros cuando no hemos buscado ese Ramá, ese lugar de altura, y hemos escuchado consejos que en vez de edificarnos nos motivan a seguir haciendo el mal. ¿Sí? Cuando alguien quiere llegar temprano a casa y le dice, no, yo voy a casa, quedé con mi esposa de estar a tal hora ahí con mis hijos, 7 de la noche tengo un compromiso. No, ¿y por qué vas así con tu esposa? ¿O te manda? ¿No? ¿Me explico? Y le destruye todo fundamento, argumento, y luego él pierde la bendición de estar con su familia, lo que habían planificado, y llega después de la medianoche.
encontró un consejo pero malo, una cobertura pero mala. Así que tenemos que buscar ese ramá, esa altura. Y cuando David se encontró con su mentor y consejero espiritual, le abrió su corazón con Samuel, se desahogó y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Hasta aquí lo habíamos mencionado ya. Pero ¿saben qué es lo más importante de esto? Lo más importante de esto es que no haya llegado y le haya contado todo, porque posiblemente esa parte es la más fácil, porque David necesitaba ayuda. Y vean esto, se sometió a una higiene mental. David se sometió a la palabra y al llamado de Samuel. La mente del ungido tiene que vaciarse de aquellas cosas, experiencias, situaciones y conversaciones que le ocupan un espacio innecesario. ¿Se dan cuenta el valor de la cobertura? Pero el valor de la cobertura no termina solo cuando vamos y nos quejamos y abrimos nuestro corazón, por muy doloroso que sea, sino que la cobertura inicia realmente cuando nos sometemos. Cuando empezamos entonces, a través de ese sometimiento, a descargar todo fundamento, toda estructura que hayamos armado en nosotros. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿será que esto pasa, que empezamos a sacar conjeturas en nuestras mentes y empezamos a hacer nuestras historias? Y cuando cada quien empieza a hacer sus historias sin basarse en una cobertura, la iglesia, no la iglesia verbo, la iglesia de Cristo, es sumamente dañada. Y se posesionan espíritus de habladuría y todo mundo empieza a murmurar y esto no edifica. Y vemos entonces que las familias no buscan cobertura, sino que buscan conjeturas y empiezan a desatarse muchas cosas. Mentalmente tiene que estar libre para ministrar a otros. Esto es vital para que haya unción. Cuando la cobertura se cumple, cuando tenemos el privilegio de ministrar, tenemos que estar libres de todas esas cargas para poder ministrar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aquellos que son llamados con dones de sanidad puedan ministrar ese don precioso y puedan ocurrir sanidades. ¿Es importante entonces la cobertura? Y sumado a esto, vean lo que era Samuel, otro principio genial y extraordinario. Samuel era un extraordinario consejero. Y vamos a ver por qué Samuel era tan extraordinario. De esos que saben escuchar, era una de esas personas, profetas, que sabían escuchar y decían poco o nada. Ustedes dirán, entonces ¿para qué quiero consejero así? Pues si no va a decir nada. Yo lo que quiero es que solucione mi vida. Pero vean este elemento característico en un consejero, de esos que saben escuchar y dicen poco o nada. David no necesitaba a alguien en ese momento que le hablara o sermoneara. No, es que tuviste la culpa, no tenías que hacer eso. Cuando estaban danzando las mujeres, tuviste que ir y decirles, no, dejen de danzar porque se va a enojar Saúl. Samuel escuchaba. David no necesitaba que viniera Samuel y lo sermoneara. Necesitaba unos oídos abiertos y atentos a su necesidad. Los buenos consejeros escuchan, no son sábelotodo. De eso pueden tomar nota. Eso apúntenlo. ¿Se dan cuenta? Este es un elemento característico en un consejero. Porque a veces hay consejeros, aquí no hay de esos, pero que dicen, no, salite de tu casa. Y le empieza a dar todas las soluciones y regresas dentro de un mes, ya cuando esté tranquila la cosa. ¿Ah? Imagínense un consejero así, ¿dónde estaríamos?
Entonces entendemos que un buen consejero sabe escuchar. Samuel, el profeta Samuel, era un excelente y extraordinario consejero. Concluyo entonces con esto, en que cobertura y consejo van de la mano. Aquel hijo de Dios, aquel ungido, porque quedamos y acordamos que todos podemos ser ungidos, aquel ungido entre ustedes que sea cobertura de alguien, consejero de alguien, reconocemos entonces ya algunas características para poder entender y que nuestro espíritu haga clic, ¿sí? El ser consejero, el ser cobertura, se gana. Es algo que ustedes le otorgan a alguien. Esto es muy parecido al honor, cuando ustedes otorgan honor a alguien. Ustedes reconocen cobertura en un líder, porque saben que ese líder es diligente y tiene diferentes características y tiene un perfil idóneo para ser una cobertura buena y un buen consejero. Y su espíritu está en paz. Cuando nos acercamos a alguien pidiendo consejo o cobertura y nuestro espíritu no siente paz, oramos y hacemos de todo y hay algo que no haga clic, hay que meditarlo, hay que ser prudentes. Pero sobre todo, sí quiero decirles de la importancia, todos, sin excepción de nadie, debiésemos estar en cobertura para tener el beneficio de un buen consejo. La cobertura es un proceso. David y Samuel, el profeta Samuel, tenían una relación, había un proceso. Y ahora entonces vamos a la segunda parte del versículo 18, donde dice: y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Vayan al versículo 18. Oigan esto, dice: y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Entendía yo la sabiduría de Samuel, del profeta Samuel, que viene y lo saca de un lugar donde él podía ser contaminado, porque David estaba muy herido. David estaba muy herido, estaba muy lastimado. Viene Samuel y se lo lleva a Nayot. Nayot dice que es un barrio que estaba ahí mismo, en Ramá, pero en este lugar existía una escuela de profetas. Casi todos los que estaban en Nayot eran profetas. Imagínense a qué lugar se lo llevó y lo apartó. Se lo llevó con profetas. Ya quisiéramos acá alguno de nosotros estar en conflictos, en problemas personales, que nos estamos ahogando y de todo, y que nos tomen y que nos lleven a un lugar así celestial, rodeado de profetas. Pues lo que les quiero decir, si ustedes y yo trabajamos duro y nos comprometemos con nosotros mismos, ustedes y yo seremos esos profetas, y este será el lugar, este será un Nayot, para que puedan venir a buscar un lugar de paz, un lugar donde nos sintamos bien, donde podamos recibir amor, donde podamos recibir un buen consejo. Pero esto depende entonces de los ungidos, o sea, de ustedes y de mí. ¿Estamos? Sin excepción de nadie, niño, mujer, hombre. Este llamado es para todos, no para unos cuantos. Vienen entonces, se van. Y con esto quiero cerrar esta parte de cobertura y consejo, porque saben por qué me emociona más aún, que la cobertura es contagiosa. La cobertura se pega, la cobertura se multiplica. Y vamos a leer rápidamente ahí mismo en el versículo 19, y dice, todos están con sus Biblias, todos los ungidos, y los que no trajeron el otro domingo, sí, hecho. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una campaña de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron.
Imagínense ustedes, esos profetas salieron en la carne y regresaron en el espíritu. Regresaron profetizando esos mensajeros. Qué locura de haber habido en ese lugar, qué unción, qué derramamiento del Espíritu Santo. Cuando lo supo Saúl, oigan a Saúl, es que este Saúl es tremendo, envió otros mensajeros, un segundo grupo, los cuales también profetizaron, y no se quedó conforme. Y viene Saúl y volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Se cansó de enviar mensajeros, y me imagino que eran los consejeros de más confianza. Eran los meros. Les dijeron: me traen a David y lo quiero acá mismo. Y aquí va a ver con quién está hablando. Y regresaban profetizando. De veras, me llena a pensar que nosotros podamos ser un Nayot, que esto se pueda llenar de profetas y que la gente venga y busque consejo, y que aquí mismo podamos levantarnos, podamos dejar toda carga. Y bien, entonces ya fue el tercer grupo y no pasó nada, porque regresaron profetizando, y para conveniencia de Saúl no pasa nada. Y entonces él decide: yo mismo iré por David. Entonces en el versículo 22 dice: entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot, en Ramá. Y dice que Saúl viene y fue a Nayot en Ramá. ¿Y saben lo que pasa? Dice la palabra que también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Ramá y Nayot. Ni Samuel pudo con ese poder de Dios. Él iba a traer a David y regresa y es ungido y recibe todo ese poder, todo ese fuego de Dios. Samuel se olvidó de todo en ese momento porque fue lleno. Viene Saúl, fue lleno, empezó a profetizar. De hecho, dice al terminar este capítulo que Saúl fue reconocido también como profeta. Pero esta ya no es la historia que nos lleva hoy. Al final no utilizó ese don y tampoco pasó nada con él. Fue una emoción, fue una llenura de ese momento. Y eso pasa mucho en las iglesias. Cuando hay un poder de Dios, un toque de Dios, se desata un don en ese momento. Y a veces ha venido a alguien que nunca profetizaba y empieza a profetizar y lo hace. Y el que recibe la palabra dice: bueno, me extraña porque él es como Saúl, que no era un ungido. Y lo que me dijo, sí le atinó. Pero fue el poder de Dios que lo tomó en ese momento e hizo fluir su don. Pero luego, por no tener una responsabilidad, por una pasión definida, por una convicción, suelta el don de la profecía y ya luego nada sucede. Con esto entonces, ¿qué pasa con la cobertura y el consejo? Son contagiantes. Imagínense nuestra iglesia, tu iglesia, que sea un lugar donde traes un invitado y salga de aquí profetizando. Cuando esas sillas se llenen, y se llenen simple y sencillamente porque en esta iglesia hay ungidos de Dios y que pueden dar cobertura y que pueden dar un consejo a alguien, y que venga la gente inclusive queriéndole hacer daño a alguno de ustedes o a mí, y aquí todos esos planes del enemigo se destruyan, se desarticulen, y salga de aquí llorando y con Cristo en su corazón.
¿Les parece que podemos ser esa iglesia? ¿Les parece que podemos llevar ese principio a nuestras vidas? Es sencillo, la palabra de Dios es clara. Cuando vemos, como les digo, estas historias me impactan, porque de David solo sabemos muchas veces lo de Goliat, su triunfo. Pero hoy, esta mañana, podemos ser más claros en lo que Dios quiere, en algo particular con cada uno, algo que tiene que haber en cada uno, un espíritu dispuesto, un espíritu dispuesto. Y con esto, mis hermanos, en Mateo 5 dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, imposible, jamás. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa y hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y que podamos alabar al Padre que está en el cielo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. No hay necesidad de ir a traer luz a otro lado. Podemos entender que Dios nos ha plantado en este lugar. Y cuando Dios nos planta en un lugar y nos desarrollamos y crecemos, empezamos a ver frutos extraordinarios. En el nombre de Jesús, yo declaro hoy que toda palabra que hoy hemos escuchado será plantada en cada uno de los corazones. Yo declaro hoy que en nuestros corazones vendrá el principio de cobertura. Podremos ser consejeros. Yo declaro que aquellos que han tenido el llamado de ser cobertura y han fallado, yo declaro que hoy es el día donde a través del Espíritu Santo será restaurada esa función. Va a ser restaurada esa función de cobertura. Yo declaro, mi Dios, que hoy una restauración, una sanidad primero desciende en este momento. Levanta tus manos donde estás. Yo declaro que desciende una unción con poder. Espíritu de Dios que desciende para que tu corazón pueda cambiar, para que tu corazón sea restaurado, sea cambiado. Yo declaro hoy sobre tu vida un corazón transformado y nuevo. Declaro un tiempo de liderazgo. Hoy, líder, yo hablo a tu vida y declaro que cada cosa que has hecho sin diligencia, porque lo has hecho en las fuerzas de tu carne, en tus pensamientos humanos, yo declaro que hoy todo eso será cambiado. Y a partir de ahora, al igual que el profeta Samuel, empezarás a operar en los dones del Espíritu. Que tu cobertura será idónea, que tu cobertura será oportuna, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, mi Dios, gracias por el privilegio te doy, por permitirme confrontar a tu pueblo. Gracias, Señor. Hoy declaramos una libertad. Declaramos libertad en todo corazón. Y también hoy ministro los corazones de aquellos que creen aún no haber sido llamados
a un liderazgo. Y hoy hablo a tu corazón, porque tú también eres un ungido de Dios. Eres un ungido de Dios. Eres un ungido de Dios. Eres una ungida de Dios. Eres una ungida de Dios, mujer, que con tu amor, con tu paciencia, en casa, sabes dar buena guianza a tu familia. Yo te bendigo, mujer. Yo te bendigo, varón. Yo te bendigo, joven. Yo te bendigo, niño, niña. Hoy bendigo en el nombre de Jesús a esta congregación, a este pueblo. Y declaro en el nombre de Jesús un tiempo nuevo y maravilloso. Y declaro esta iglesia como un lugar llamado Nayot, un lugar donde la gente vendrá y se irá tocado por el Espíritu Santo, se irá tocada por el poder de Dios. Porque cuando el poder de Dios llega, no debes de meter solo los pies, debes entrar todo, desde los pies hasta la cabeza. No desaproveches todo toque de Dios. No dejes todo toque de Dios. Arrebátalo y sumérgete. Atrévete y verás cómo Dios va a accionar tu vida de una forma sobrenatural, bajo el principio de cobertura y de consejería. Declaramos libertad, y mi Dios, nos rendimos hoy a ti y declaramos esta mañana una victoria inminente, una victoria en el nombre de Jesús. Declaramos hoy, todos juntos, una victoria. Declaramos juntos, pueblo, tú puedes hacerlo y declarar conmigo una victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, 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 Dios Todopoderoso.